amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Continuamos con las estructuras, en este caso cadena de peones y el ataque a la base. Cuando estudie este vídeo, preste atención a los dos siguientes métodos de juego: transferencia del ataque a la base y atacar con piezas a la misma. Este encuentro, que se celebró entre el gran maestro Heller y un jugador inglés, Broadbent, en un encuentro entre Inglaterra y la otrora URSS en Londres en 1954, comenzó con una defensa ninja-india tras los movimientos D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, A3, alfil por C3 y B por C3. Estamos en la variante Samish, estructura de peones modificada, con peones doblados en C3 y C4 que se convertirán en un objetivo estratégico de las negras, que es característico en esta variante. Siguió C5 para fijar los dos peones de C4 y C3, E3, B6, alfil D3, alfil B7, F3. Todo esto está normal para impedir el ataque al peón de G2 y establecer un centro de peones, a lo que el negro continuó con caballo C6, caballo E2, enroque corto y E4. Y ahora caballo E8. Como habrás notado, la construcción de cadena de peones suele estar precedida por la creación de una cuña de peones en el centro. Aquí se ve lo mismo en esta partida. Las negras van a contrarrestar o intentar contrarrestar la cuña de peones de las blancas en el centro con el avance F5 para minar la cadena de peones centrales. Seguimos con alfil E3, D6, enroque corto. Ambos han completado el desarrollo y las negras se lanzan lógicamente al ataque de los peones doblados con caballo A5, caballo G3 y torre C8. En este momento es un error. El negro desea forzar a las blancas a avanzar su peón a D5 ante la amenaza de capturar en D4 para cerrar la posición donde sus caballos son mejores que los alfiles. Sin embargo, este plan típico de la estructura en este momento no es lo mejor. Preferible era la continuación dama D7, y si las blancas persisten en la cuña de peones estableciendo la cadena central, entonces esta cadena de peones empezar a atacarla en una de sus cadenas, uno de sus eslabones con F5, que es la idea de caballo E8. En caso de que ahora el blanco continúe con el movimiento D por E6, sigue dama por E6, con lo cual la cuña de peones centrales ha sido destruida. Se está amenazando el peón de C4, así como el peón de E4, que ahora no puede capturar en F5 debido a que el alfil de E3 está sin protección. Esa era la mejor continuación de las negras para atacar la cadena de peones. Pero ellas deseaban que se presentara la siguiente estructura, donde el blanco ha establecido su cuña de peones centrales y entonces jugar E5. De esta forma la posición es cerrada y los caballos generalmente son mejores. El negro pretende en este momento intentar G6 seguido de caballo G7 y posteriormente el avance F5, si es posible, con previa preparación de torre C7 y alfil C8. Pero, ¿qué ocurre?
que son las blancas las primeras que van a atacar los peones negros del centro avanzando su peón F. Aquí no beneficiaba ahora a las negras la siguiente continuación. Por ejemplo, dama de 7, como habíamos visto anteriormente, debido a la siguiente línea: dama de 2, dama a 4 y alfil F4 y alfil A6. Las negras han puesto todo su esfuerzo en el peón doblado de C4, pero las blancas tienen, después de F5, una fuerte iniciativa en el ala de rey. Tras E5 sigue el sacrificio típico del peón en F6. Dos posibilidades tienen las negras para contrarrestar o capturar, eliminar este peón. Una es caballo por F6. La otra sería G por F6, pero permitiría la ubicación del alfil en H6 con amenazas de dama G4 jaque y capturar la torre de F8. Después de la captura con el caballo sigue un típico sacrificio de calidad con torre por F6, G por F6, alfil H6, rey H8, dama F3. Está amenazando el peón de F6 con el consiguiente mate. F5, pero sigue caballo por F5. Ahora la compensación por la calidad está más que compensada. Las negras retiran su torre a G8. De todas formas, al blanco no le interesa de momento la calidad. En caso de que el negro se defendiese con F6, pues sigue dama G4, amenazando con su dama mate en G7. A ello, el negro respondería con torre F7, defendiéndose del mate con la misma. Y sigue ahora alfil por G7, rey G8 y un bello mate con caballo G6. Por lo tanto, torre G8 es respondido, no obstante, con caballo F7, movimiento que ataca doblemente a las torres, pero lo más importante es que amenaza dama F6 jaque con el consiguiente mate en G7. Después de F5, las blancas contestan con dama F5 seguido de dama F6 con una victoria rápida y segura. Por eso el negro cerró el centro, pero las blancas golpean rápidamente a la cadena de las negras con F5, torre C7, F5. Amenazan nuevamente F6 y si capturan con el caballo, entonces podría seguir alfil G5. Por tal motivo, para evitar F6, el negro hace este movimiento y continúa el blanco con dama de 2, alfil C8 y H4. La situación en el centro se ha estabilizado, centro cerrado, y la cuña de peones de las blancas se ha vuelto menos importante. Pero las blancas continúan ahora realizando un nuevo plan: socavar la cadena de peones de las negras que está en G7, F6 y E5. Y para ello inician este plan con H4 y veremos cómo continúan. Torre B7, las negras en realidad no tienen mucho juego activo y están intentando algo en el ala dama. Torre F2, una jugada importante despejando la casilla F1 para el caballo y continuar con el ataque G4 y G5. Las negras intentan algo en el ala de dama con alfil D7, pero las blancas lo evitan con A4. De esta forma privan a las negras del contrajuego conectado con el posible avance B5. Caballo C7, caballo F1 siguiendo su plan, dama E8. El peón de A4 en realidad está atacado, pero puede ser fácilmente defendido con alfil C2 y el plan de las blancas en el ala de rey seguirá su marcha. H6,
G4, rey F7. El negro trata de escapar hacia el otro flanco porque se le avecina una tormenta peligrosa con G5. Este es el socavamiento clásico de una cadena de peones. Sigue por parte del negro H por G5, H por G5, rey E7 y torre H2. Si se abre una línea, una torre debe ocuparla lo antes posible. Ya esta torre está mirando a la base de peones de G7. Torre H8, caballo a D2, torre B8, torre por H8, dama por H8 y rey G2. Un importante avance del rey permitiendo que la torre restante pase a H1. Siguió torre F8, torre H1, dama G8 y G6. Las blancas transfieren su ataque desde el eslabón de la cadena de peones a su base, que es G7. Además, el peón de G6 limita fuertemente la fuerza de las negras en este sector del tablero, en el ala del rey. Abrir otra línea cambiando en F6 sería favorable solo para las negras. Ellas siguieron con la huida de su rey a D8 y caballo F1. Comienza una nueva etapa en el juego, el ataque de piezas a la base. Para ello van a colocar su torre en H7, un caballo en H5 y en el futuro, si es necesario, el alfil en H6. Comienza el asedio a la base con torre H7. Su plan es caballo G3, caballo H5 y alfil H6. Dama F8, caballo G3, dama E7, caballo H5. Se ha complementado el ataque a la base con otra pieza más. Ese peón tiene que ser defendido y para ello las negras juegan torre G8 y sigue alfil H6. Observe esta estructura, este ataque que es fantástico. Como la base de peones está tan lejos de la primera fila de las blancas y ellas con 3 piezas lo han atacado. Ahora, la única defensa del negro es llevar su caballo a E8 para defender la base con 3 piezas, igualmente que está atacado con esa misma cantidad de piezas, pero sigue rey F2. Todo lo que queda es incluir a la dama en el ataque y esto se va a producir con el plan que Heller va a crear. Dama F8, alfil D3, alfil por A4. Ese peón no interfiere en nada en el juego y tampoco nada solucionaba intentar simplificar la torre de H8 porque seguiría alfil por G7, caballo por G7 y caballo por G7. También era posible torre por G7, torre por H5, dama por H5, dama por G7 y dama H7, que también gana la partida. Luego de caballo por G7, torre por H7, G por H7, dama por G7, dama H5 amenazando promover el peón, dama H8 y ahora dama F7 ganando, toda vez que la próxima jugada de las blancas sería dama G8. Regresando alfil por A4, un peón que como dijimos no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el ala del rey ni le causará ningún perjuicio a las blancas, quienes jugaron ahora dama E3. Desde aquí la dama está lista para atacar la casilla H6 una vez que desaparezca la base de peones. Las tácticas ahora vienen a ayudar a la estrategia. El negro respondió con alfil D1, intentando eliminar un atacante de la base, pero caballo por G7. La base se ha eliminado y en unos pocos movimientos las negras pierden la partida.
caballo por G7, alfil por G7 y ahora dama E8. Nada cambiaría la siguiente continuación, torre por G7, puesto que la dama entraría perfectamente en H6, para eso se ubicó en esta diagonal, torre G8, dama por F8, jaque, torre por F8, G7. El peón de G6 sustituye ahora a la base de peones de las negras con una ganancia rápida, torre G8 y torre H8, con lo cual el negro tendría que abandonar. Lo otro sería dama E7, pero igual sigue el ataque a la descubierta con alfil H8 atacando la dama, dama F8, torre por A7, torre por H8 y G7, con una ganancia, una victoria inmediata al realizar el peón un ataque doble a la dama y a la torre. Regresando a la partida, dama E8, alfil por F6 jaque, rey C8, dama H6, alfil A4, torre E7. Y aquí las negras abandonaron. En el próximo vídeo estudiaremos un clásico de Capablanca donde aplica esta técnica restrictiva contra la cadena de peones del adversario y observaremos una gran obra de arte del gran maestro cubano José Raúl Capablanca. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.